Buenas tardes y bienvenidos a otro vídeo reaccionando a grandes guitarristas. En este vídeo vamos a reaccionar a guitarristas de la guitarra española, ya sea flamenca, clásica, de la música popular brasileña o de cualquier otra índole, que son míticos, legendarios, alucinantes, extraordinarios. ¡Acción! Ahora, me ha pegado un... de hecho, el micro de los cascos creo que lo he roto. Venga, lo voy a hacer otra vez. Un poquito más flojito. ¡Acción! Entre dos aguas es el vídeo más reproducido, creo yo, de todos los tiempos de Paco de Lucía, con 77 millones de visualizaciones. Este vídeo es de 1976. ¡Ole! Ese ritmo de rumba, ¿eh? Que tenéis en el tutorial de la rumba en mi canal. Y fijaros, mucha gente defiende que la rumba tiene que ser todo el rato pa. Y no hace falta dar tantos golpes en la tapa para que suene a rumba, para que suene bonito. Ahora entra Paco con el punteo de Entre dos aguas, la melodía. Apoyando, supongo que la hace. ¡Oh! Vaya picado ha hecho ahí. Bueno, las escalas rápidas, apoyando, como la que acaba de hacer, flamencas, se le suele llamar picado a esto. ¡Ole! ¿Habéis visto eso que hace? Es como imitando los quejidos de la voz. ¡Ole! ¿Habéis visto esos acordes? Son totalmente bossa nova, ¿eh? Ya ahí Paco ya se le ve que está bebiendo de la fuente de la música popular brasileña, con esos acordes con novena, esos acordes con séptima mayor. Es que la rumba ya de por sí es un palo mezclado, con muchas otras culturas, muchas otras músicas. ¡Wow! El percusionista bueno, ¿eh? Es que le está haciendo taca taca tucum, taca taca tucum. Está como rematándole cada pequeña frase que él hace por rumba, es precioso. Ole, ahí le ha hecho un alzapúa, no sé si la habéis visto. Otra técnica eminentemente flamenca. No sé. Ahí lo tenéis, de pulgar. Hace tan chiquitán, 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 chiquitán. Salsa púa. Madre mía, pero qué temple tienen, qué temple. Se ríe, ¿sabes? Está como muchos así. Es que es muy elegante. Este señor era muy elegante. Y además siempre tiene, si os fijáis, el 4, el dedo 4, el meñique, siempre está cerca. No está tocando así. Tatito, que tiene que cambiar la muñeca, sino que la muñeca siempre está fija y el dedo 4 siempre está cerca. El dedo 4 no tiene que buscar wifi. El dedo 4 siempre tiene que estar cerquita para cuando lo necesiten. Y eso le ayuda mucho a esa velocidad que tiene. Por tresillos ahora. Tácata, 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 tácata. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo que antes iba a lo mejor a 2, ahora lo cambia a 3. Súper virtuoso. ¡Ole! Me ha encantado. Me encanta este vídeo. Bueno, vamos a ver ahora a Rosiña de Valença, por favor. ¡Qué bonita! Vaya ritmazo, ¿eh? Vaya ritmazo con solo un acorde. Darles ese vaivén. Es bossa nova, ¿no? Ah, tamborín. ¿Será el que está tocando ese instrumento? Será este hombre, ¿no? El del tamborín. El toque de ella se está volviendo un poco más agresivo ahora. Con ese pulgar.
Que por cierto, lo acabamos de ver en Paco de Lucía. Ese pulgar, ese tun, 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 don, da, dan, don, den, don, din, de, dan, don, en Entre dos aguas. O sea que la rumba Entre dos aguas ha bebido de la música brasileña, del toque brasileño. Esos contratiempos. Toma. Qué bonita, qué misteriosa, ¿eh? Esta pieza. Se llama Consolasao. Consolasao. Vamos a buscar. Esta grabación me parece que es de 1966. 10 años antes de la Entre dos aguas de Paco de Lucía. Vamos a ver. María Rosa Canellas partió de Valencia, su tierra natal en el sur de Río de Janeiro. Un estilo inconfundible vio interrumpida su carrera tempranamente a los 50 años. Vaya. Un paro cardíaco le provocó una lesión cerebral. Pobrecita. Qué lástima. Hasta su muerte en 2004. Ah, pero entonces Consolasao es de Baden-Powell y Vinicius de Moraes. Vale. Consolasao, del portugués. Vamos a traducir la letra de la canción original, ¿vale? Dice, se non tivese o amor, si no tuviera amor, si no tuviera este dolor, si no tuviera que sufrir, si no tuviera que llorar, era mejor que todo terminara. Me encantó tanto lo que sufrí por amor. Lloré, perdí la paz, pero qué sé yo. Es que nunca nadie tuvo más que yo. ¡Qué bonita! Consolasao. Es como diciendo, he sufrido por amor. He sido la que más he sufrido, la que más he llorado, pero que a pesar de todo he tenido la suerte de vivirlo. Eso es lo que dice esta canción, ¿vale? Consolasao. Y ella la toca de manera instrumental y se nota que está plasmando en este arreglo de ella. Está haciendo ahí un híbrido de arzapúa, porque con el pulgar está dando pom, 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 pom. Si veis, la muñeca la tiene así como doblada para afuera un poco y luego recoge para arriba con la uña. O sea, está haciendo un híbrido del alzapúa. ¿Veis que saca la muñeca? Antes no estaba así. Vamos a compararlo con antes. Mira la mano aquí. Mira que aquí no hay curva. No hay curva ahí. Sin embargo, aquí sí. Mira, 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 mira. Para darle caña a la arzapúa. Buah, es genial ella, ¿eh? Es genial. No le hace falta un picado tremendo rapidísimo. No le hace falta. Con los contratiempos, jugando con las notas y con las armonías, te levanta por dentro algo. Te saca la emoción para afuera. Te pone los pelos de punta. El del tamborín, cómo se ríe, ¿eh? Mira, es el minuto más reproducido. Por la sonrisa de ellos. Cuando se miran, mira, mira, mira. ¿Habéis visto ese glissando pero ahora para atrás también? Que eso también lo hace mucho Paco de Lucía. Eso de tan, tan, tiu, tiu. Esos glissandos arrastrados. ¡Pam! Ella. Se están contestando, están hablando. Pregunta, respuesta. Y ahora todos. ¡Ole! Brutal. ¿Qué hacemos con Rosiña de Valencia? Una de las mejores guitarristas de la historia. Vamos a ver ahora una muy guay de Yamandu Costa, que dice que es el vídeo más visto de su canal, que yo no lo he visto, y es un ritmo colombiano. Pon. Pom, pom, chingui, dingui, pam, pom, chingui, dingui, pam, pom. Ese es el patrón más o menos. ¡Wow! ¡Vamos! Vamos a ver, esto es una maravilla. Me suena, tiene aires de, incluso de jazz. Sí, es Porro de la suite colombiana número 2. Dice, influencia africana. Claro, es que ese ritmo me estaba sonando incluso a la Pantera Rosa, al jazz. ¡Anda! Es que hace la escala, ¿no? La escala que la está haciendo por tresillo también. Taca, 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 tan. Que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
Que claro, cuando vas a 2 y metes 3, suena muy espectacular. Pero es que encima, al final, tacara, 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 tachín. Y ahora, armónicos. ¡Clang! Es como la guinda del pastel, ¿sabes? Brutal, de precioso. ¡Vamos! ¡Está cantando! ¿Habéis visto que estaba cantando? ¡Ole! Se nota que lo está disfrutando y que lo está llevando dentro, ¿sabes? Me suena jazz completamente. Hombre, yo creo que lo está cambiando, ¿no? Es como un arreglo sobre el porro, como hemos dicho, ¿no? Es una adaptación que él hace a su manera. Una manera preciosa, ¿eh? Más moderna, más... Ahora está usando un cambio de timbre. Se ha ido a un sonido más estridente, más en el puente, mira. No suena tanto... Suena más... Yéndose más al puente. En vez de en la boca, si te vas al puente va a sonar más metálico, más estridente. Parece otro instrumento. Y ahora vuelve. ¡Ah! ¡Me encanta! Vamos, esos acordes son jazz total, jazz total. Y también mezcla con ritmos brasileños, está manchado de todas las culturas, me encanta. Ahora os voy a poner a Laura González con sus granaínas, brujuleo. Ese toque agresivo también cercano al de Paco de Lucía, pero al mismo tiempo es claro, es nítido. Utiliza mucho los ligados, los glisandos, o sea, arrastres en la cuerda, como hemos visto antes. Y también utiliza esas cuerdas dobles que hemos visto antes también, con pulgar, con mucho pulgar. Dice Bernard, suena un poco como un oud. Claro, el laúd árabe tiene esa característica porque esa técnica de las cuerdas dobles, clan, 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 con el pulgar haciendo un poco de alzapúa híbrida, que le pasa mucho también al toque de Diego del Gasto. Ahí también parece un oud. ¿Por qué? Porque utiliza el pulgar como si fuera una púa. Utiliza los ligados, tagara, 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 tígara, tígara, tígara. Utiliza las escalas cercanas a lo árabe con esos semitonos hispano-árabe, el modo frigio, que en realidad es el dórico. Toda esa mezcla de cosas hace que parezca el oud. Aquí la está usando. ¿Por qué? Porque está usando esos ligados, pero luego hace tacaran, tiquirin, y sigue con la misma nota. Y suena así, suena como un loop. Os voy a comparar con un oud, ¿vale? Hay un músico de oud que se llama Alaa Souiten, que es genial. Mira, aquí está tocando Sir Jab de Paco de Lucía, ¿vale? Hombre, ahí está haciendo también trémolos. Pero claro, eso se consigue porque tiene cuerdas dobles también y al subir está dando en dos cuerdas a la vez. Se dobla el sonido, ¿sabes? Están utilizando esas escalas, el flamenco, el ritmo, pero también esas cuerdas dobles. Ahí ha vuelto a hacer las cuerdas dobles, esta vez en la segunda y la primera. Otra vez con cuerda doble, imitando el oud, imitando esa influencia árabe. Pues eso es un patrón muy de la granaína. ¡Ole! Es brutal ella, ¿eh? Laura González, brutal. Esas escalas, esos picaos potentes,
estridentes, acentuados, pero en su justa medida. No rompe tampoco del todo el sonido, sino que es un gusto, es un placer auditivo que te da. Brutal. Vamos a ver, mira, este es el vídeo más visto de Tommy Emmanuel. ¡Por Dios! ¡Madre mía! Y remata toda esa escala con ligado con armónicos y ahora una escala de estas cromática para atrás. Increíble, increíble lo que ha hecho. Esto es la intro nada más. Que no creáis que es una tirita como las que se ponía Michael Jackson. Os voy a enseñar la púa como la que tiene él. Mira, yo es que guardo mis púas en una cajita de cerilla. Aquí está, mira. Yo hago así. La pongo así. Y entonces yo estoy tocando aquí las cuerdas. Y no tengo que hacer así para darle con mi uña, sino que la uña la tengo de lado. ¡Wow! Es que además para los rasgueos hace... Pero primero lo abre así para abajo. Os recomiendo ver mi tutorial de rasgueos imprescindibles porque os va a venir bien si queréis aprender esos rasgueos o los continuos, los de 3, de triángulo, los tipo arpas que tiran para atrás con el anular, como los que hemos visto en este vídeo. ¡Ah! ¡Cómo acelera el arpegio! Y otra vez con rasgueo. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Qué gracioso! Mira para allá y hace... Me ha encantado ver estos vídeos porque es verdad que aunque hay muchos que vemos trocitos, ahora está de moda el trocito pequeño de menos de un minuto, es una pena perderse estas grandes joyas de la historia de la música porque al final solo memorizamos ese trocito, pero para que te emocione algo es necesario todo lo anterior. Es necesario conocer la historia de la pieza o tal vez toda esa armonía que antes te parecía aburrida para llegar poco a poco a que te emocione. Porque sin que haya lo de antes, lo previo, no puedes comprender las síncopas, los contratiempos que vienen después. Y no puedes llegar a esa cúspide de la montaña, a ese clímax auditivo que te hace emocionarte. Entonces yo desde este vídeo quiero reivindicar que hay que escuchar, que hay que pararse a escuchar y que hay que ver los vídeos enteros de los guitarristas para apreciar de verdad el arte. No quedarse solamente con la escala rápida, la escala fuerte, la escala vertiginosa, metralleta, sino con la esencia, y la esencia está en los pequeños detalles que lo tienen todos estos guitarristas. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, qué guitarristas se me han quedado en el tintero, que siempre se me quedan. Tengo muchos que todavía me quedan por comentar, así que si os gusta este tipo de vídeos, dejármelo en comentarios. Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.